Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre el ciclo de Diésel. El ciclo de Diésel es un ciclo termodinámico que explica lo que sucede dentro de un motor diésel. Este motor es un motor térmico de combustión interna alternativa cuyo principio de funcionamiento es la autoignición del combustible debido a las altas temperaturas en las que se encuentra el gas en la cámara de combustión que se encuentra aquí. Este ciclo y el motor fueron inventados en el año 1894 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel. El nombre del ciclo es atribuido al apellido del inventor del motor. Aquí podemos ver en la imagen el ciclo de trabajo teórico de un motor diésel de 4 tiempos. Si observamos, se parece bastante a lo que sería el ciclo de Otto. Fíjense las diferencias, las voy a explicar a continuación. Primero, cuando se abre la válvula de entrada, en vez de entrar una mezcla de oxígeno con el combustible, entra únicamente aire, ¿ok? Aquí el pistón baja, luego se cierra la válvula de entrada, el pistón sube, comprimiendo el aire que estaba adentro, el aire se encuentra a unas altas temperaturas. En este siguiente paso, en vez de que la bujía emita una chispa, un atomizador inyecta el combustible en la cámara de combustión. Como tiene un punto de ebullición muy bajo y las temperaturas se encuentran muy altas, ocurre la autoignición del combustible y, como consecuencia de la combustión, la expansión luego de la recámara debido a que el pistón baja. Finalmente, cuando se abre la válvula de salida, se deja que salga todos los residuos de la combustión y vuelve a iniciar el ciclo. Nos podemos dar cuenta que, a diferencia del ciclo de Otto, es que en vez de que sea una mezcla de oxígeno con el combustible, es únicamente aire y que no es una chispa la que prende la ignición, sino que es la autoignición del mismo combustible. Este ciclo consta de 6 etapas también. Iniciamos con la expansión isobárica desde el punto 0 hasta el punto 1, en donde se abre la válvula de entrada, se permite la entrada del aire únicamente y baja el pistón como consecuencia del aumento de volumen. Después tenemos la compresión adiabática, desde el punto 1 hasta el punto 2, cuando el pistón comprime el gas aquí adentro. Luego tendremos la expansión isobárica. A diferencia del ciclo de Otto, que aquí había un proceso isocórico, aquí sucede isobáricamente, es decir, que mantenemos la presión constante todo este trayecto mientras ocurre la combustión. Finalizada la combustión, como consecuencia de la misma, ocurre después la expansión adiabática desde el punto 3 hasta el punto 4, que es esta que tenemos aquí cuando el pistón baja drásticamente. Finalmente, el enfriamiento isocórico, que es cuando se abre la válvula de escape. Y por último, la compresión isobárica, que es cuando, por resultado de haber abierto la válvula de escape, sube entonces el pistón nuevamente. Y volvemos al punto 0. Expliquemos ahora cada uno de estos procesos. Comenzamos con la expansión isobárica. Las condiciones iniciales las sabemos, son presión 0, que es igual a la presión atmosférica, porque si tenemos la válvula de entrada abierta, la presión en la que se encuentra dentro de la recámara es igual a la presión atmosférica que se encuentra afuera. El volumen inicial lo conocemos, que es el volumen del punto muerto superior, la presión es la presión atmosférica, así, y la temperatura inicial también la conocemos. N es una constante. Así que ahora vamos a ver cuáles son las condiciones en el punto 1. En el punto 1 conocemos la presión, porque sabemos que es un proceso isobárico, y si es isobárico la presión no varía, es decir, que la presión del punto 0 y la presión del punto 1 son iguales, la presión atmosférica. El volumen del punto 1 lo conocemos porque llega hasta el punto máximo que se puede abrir la recámara, que es decir, el volumen del punto muerto inferior. Lo único que nos faltaría conocer sería la temperatura. Pero, como la presión y el número de moles son constantes, entonces podemos plantear que la temperatura en el punto 1 va a ser igual al volumen 1 sobre el volumen 2 por la temperatura 0. Es decir, que la temperatura en el punto 1 va a ser igual al volumen del punto muerto inferior sobre el volumen del punto muerto superior por la temperatura 0. En cuanto a las funciones termodinámicas de este proceso, comenzamos planteando la primera ley. Decimos que el delta de energía en el proceso 0,1 va a ser igual al calor más el trabajo. Como P es constante, porque es isobárico, vamos a decir que el trabajo va a ser igual a menos la presión por el delta de volumen. Es decir, va a ser menos P externa, P atmosférica, P sub 0,
por el volumen del punto muerto inicial menos el volumen del punto muerto superior. El final menos el inicial. Además, también sabemos que en un proceso isobárico el delta de entalpía es equivalente al calor y ambos están definidos como N por C sub P molar por delta T, es decir, N por C sub P por temperatura del punto 1 menos temperatura del punto 0. De este modo, la energía que la definimos como el calor más el trabajo nos va a quedar como N C sub P por delta T menos P sub 0 por delta V. Finalmente, la entropía, que sabemos que está definida como la integral del diferencial de calor sobre T, va a ser equivalente a Nc sub P por el logaritmo neperiano de la temperatura del punto final, temperatura 1, sobre la temperatura 0, que es la del punto inicial de este proceso que estamos evaluando aquí. Vamos ahora a lo que sería la compresión adiabática, que es el proceso que va desde el punto 1 hasta este punto 2 de aquí arriba. Las condiciones iniciales en el punto 1 las conocemos. Vamos a ver cuáles son las condiciones en el punto 2. El volumen lo conocemos porque sabemos que se comprime hasta el punto mínimo que se puede comprimir, llega hasta acá arriba, hasta el volumen del punto muerto superior, ¿no? Ok. Entonces las únicas variables que nos quedarían aquí de estas condiciones en el punto 2 van a ser la presión 2 y la temperatura 2. Como el sistema es adiabático, podemos plantear entonces la siguiente relación que ya conocemos, que dice que la presión del punto 1 por el volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma también, donde definimos gamma como C sub P sobre C sub B. De modo entonces que, despejando P sub 2 de esta expresión de aquí, nos va a quedar que la presión del punto 2 va a ser igual al volumen del punto muerto superior sobre el volumen del punto muerto inferior, todo esto a la gamma, por la presión 1. Ahora, para el cálculo de la temperatura, procedemos a plantear nuestra función de estado, que nos dice que P por B es igual a nRT. Despejando T de esta expresión, nos va a quedar que T sub 2 es igual a P sub 2 por el volumen del punto muerto superior sobre NR. Las funciones termodinámicas del proceso de compresión adiabática serán las siguientes. Primero que nada, como es adiabático, sabemos que el intercambio de calor es cero. Entonces, el delta de energía va a ser únicamente al trabajo producido en este proceso. Estos dos se definen entonces como N por C sub B por delta T, es decir, N por C sub B por la temperatura del punto 2 menos la temperatura del punto 1. Además, también sabemos que el delta de entalpía se va a definir como el delta de energía más NR por delta T. Delta de energía lo calculamos aquí arriba, entonces, sacando factor común N por delta T, nos va a quedar finalmente que el delta de entalpía del proceso desde el punto 1 hasta el punto 2 va a ser N por delta T por C sub B más R. C sub B que lo aporta la energía y el R que lo aporta el otro contribuyente de la entalpía. En cuanto a la entropía, como sabemos que el calor es cero, la entropía también va a ser cero entonces. Vamos ahora al proceso diferente del ciclo de Otto, que sería entonces la expansión isobárica, que es donde ocurre la combustión. Ocurre la combustión y el pistón baja lentamente, manteniendo entonces la presión de toda esta situación. Por eso, como baja, se va aumentando el volumen. Pasa desde el volumen 2, volumen del punto muerto superior, hasta el volumen 3. Las condiciones iniciales las sabemos, las condiciones del punto 3 no todavía. Lo único que conocemos es que la presión 3 es igual a la presión 2 porque estamos en un proceso isobárico, es decir, que la presión no varía. No obstante, como la presión y el número de moles son constantes, podemos plantear entonces una relación entre el volumen y las temperaturas. Vamos a tener entonces que T sub 3 sobre T sub 2 va a ser igual a B sub 3 sobre el volumen del punto muerto superior, que es esto, que sería equivalente a lo que sería B sub 2. Las funciones termodinámicas de este proceso serán las siguientes. Coinciden con las de un proceso isobárico. Sabemos que como P es constante, podemos plantear que el trabajo de este proceso es menos P por delta V, es decir, menos P del punto 2 por el volumen 3 menos el volumen 2, que es el volumen del punto muerto superior. Además, también sabemos que en un proceso isobárico el delta de entalpía es igual al calor, y ambos se definen como N por C sub P molar por delta T. Delta T es temperatura 3 menos temperatura 2. Temperatura 3, 2, final, inicial. De este modo la energía, que la definimos por nuestra primera ley como
delta U es igual a Q más W, nos va a quedar como Q NC sub P por delta T, W, P por delta B. Finalmente la entropía, que es la integral del diferencial del calor sobre T, nos va a quedar como NC sub P por el logaritmo neperiano de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Final e inicial. Vamos ahora a lo que sería entonces la expansión adiabática, el proceso que va desde el punto 3 hasta el punto 4. El que más trabajo aplica, o el que más trabajo ejerce. Las condiciones iniciales van a ser entonces P3, B3, T3 y N, que es constante. Estas ya las conocemos porque las calculamos en el proceso anterior. Las condiciones en el punto 4 no las sabemos. Lo único que sabemos es que llega hasta el volumen del punto muerto inferior, que es el máximo volumen hasta donde se puede expandir. No obstante, como el sistema es adiabático, podemos plantear entonces las siguientes relaciones nuevamente. P sub 3 por B sub 3 a la gamma va a ser igual a P sub 4 por B sub 4 a la gamma, donde gamma ya lo definimos como C sub P sobre C sub B. De modo que despejando P sub 4 de esta expresión, nos va a quedar que P sub 4 es igual al volumen del punto muerto inferior sobre el volumen del punto muerto superior, todo esto a la gamma por P sub 3. Muy bien. Ahora, para el cálculo de la temperatura, planteamos nuestra función de estado. P por B es igual a nRT. Despejando T sub 4 de aquí, nos queda que la temperatura en el punto 4 va a ser igual a P sub 4 por el volumen del punto muerto inferior sobre N por R. Las funciones termodinámicas de esta expansión adiabática son las siguientes. Empezamos con que como el sistema es adiabático, sabemos entonces que el calor de este proceso es igual a cero, no existe intercambio de calor. De modo que el delta de energía va a ser equivalente únicamente al trabajo. Estos ambos se definen como N por C sub D molar por delta T. Y dígase delta T como la temperatura del punto 4 menos la temperatura del punto 3, porque este es el final y este es el inicial de este proceso. Además, también sabemos cómo se define la entalpía, y vamos a decir que el delta de entalpía del proceso 3 a 4 va a ser N por delta T por C sub B más R. La entropía, como el calor es cero, la entropía es cero. Sencillo. Vamos ahora al enfriamiento isocórico, que sería el penúltimo proceso, que va desde el punto 4 hasta el punto 1. Condiciones iniciales en el 4 las sabemos porque las determinamos del proceso 3-4. Las condiciones del punto 1 también las sabemos, pero no obstante podemos igualito plantear la relación que dice que la temperatura en el punto 4 sobre la temperatura en el punto 1 es igual a la presión en el punto 4 sobre la presión en el punto 1, ya que el volumen y el número de moles son constantes. Es constante porque es un proceso isocórico, es decir, que no varía el volumen. Sabemos que el volumen de 1 es igual al volumen de 4, que es el volumen del punto muerto inferior. Las funciones termodinámicas de este proceso isocórico, que es el único de este ciclo, serán las siguientes. Como es isocórico y no hay una variación en el volumen, vamos a decir que el trabajo es igual a cero. Si el trabajo es igual a cero, el delta de energía va a ser únicamente igual al calor. Estos dos se definen entonces como N por C sub B por delta T. Además, también sabemos que el delta de entalpía va a estar definido como N por delta T por C sub B más R. Finalmente, la entropía será equivalente a la integral del diferencial de calor sobre T, que es igual a N por C sub B, por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. T1 sobre T4. Finalmente llegamos al último proceso. En este de aquí no vamos a determinar las condiciones en el punto cero porque ya las conocemos, son las condiciones iniciales, así que pasamos directamente al cálculo de las funciones termodinámicas. Como es un proceso isobárico, P es constante, vamos a decir que el trabajo es equivalente a menos la presión, que es constante, por el delta de volumen, menos P por el volumen del punto muerto superior, menos el volumen del punto muerto inferior. Además sabemos que en un proceso isobárico, el delta de entalpía es equivalente al calor y ambos se definen como N por C sub P por delta T. De modo que la energía, que es equivalente a la suma del calor más el trabajo, nos va a quedar como NC sub P delta T menos la presión por delta P. Finalmente, delta S, nuestra entropía, va a ser equivalente a NC sub P por el logaritmo neperiano de T0 sobre T1.
T0 porque es la final y T1 porque es la inicial de este último proceso. Una vez explicados cada uno de los procesos, ahora procedemos a hallar los valores totales de cada una de las funciones termodinámicas. Vamos a empezar por lo que sería la energía total del ciclo. Sabemos que la energía es una función de estado. Por ende, la sumatoria de todas las energías de cada uno de los procesos nos debería dar igual a cero. Aquí vamos a desarrollar un poco más eso para ver cómo llegamos a esta expresión. Empezamos diciendo que delta U es igual a la sumatoria de cada uno de los procesos, ¿no? Es igual a la energía de 0 a 1, la energía del 1 a 2, la energía de 2 a 3, de 3 a 4, 4 a 1 y del 10. La energía de 0 a 1 es igual, pero de signo opuesto, que la de la energía del 1 al 0. Es decir, que esta se nos cancela con esta. De modo que vamos a colocar únicamente las energías del 12, del 23, del 34 y la del 41. Tenemos las del 12, la del 23, que sería toda esta, porque este es el proceso isobárico que teníamos arriba. Esta sería la del 34 y esta sería la del 41. Vamos a sacar factor común NC sub B para las otras energías, ya que la del proceso isobárico no tiene NC sub B. Por aquí, NC sub B por T2 menos T1, T4 menos T3, más T4 menos T1. Y dejamos de este lado la energía del proceso 2 a 3, que sería la del proceso isobárico. De estas temperaturas que tenemos aquí, las temperaturas 1 se nos van con las temperaturas 4, es decir, que nos va a quedar entonces T2 menos T3. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto nos dé igual a esto y el delta de energía se nos pueda cancelar todo y nos dé igual a 0, ¿no? Sabemos que C sub P menos C sub B es igual a R, es decir, que despejando C sub P de aquí, podríamos reescribir C sub P como que C sub P es igual a R más C sub B. Es decir, este C sub P lo vamos a sustituir por la suma de estos dos términos aquí. De modo que esta expresión, la que tenemos aquí, nos va a quedar entonces como el delta de energía va a ser igual a N por C sub B por T2 menos T3, porque cancelamos T1, los T1 y los T4, más N por lo que sería nuestro C sub P antes, que va a ser R más C sub B por el delta de temperatura T3 menos T2. Menos, esto permanece constante, P2 por el volumen 3 y el volumen 2. Ahora, procedemos a hacer lo siguiente. Esto permanece igual, no vamos a hacer ningún cambio aquí. N es por CB por T2 menos T3 más. Ahora, N va a multiplicar tanto a R como a C sub B. ¿Bien? Y ahora, NR va a multiplicar a cada una de las temperaturas. Y C sub B también va a multiplicar el delta. De modo que nos va a quedar NR por T3 menos NR por T2. Y de este lado nos va a quedar más N por C sub B por el delta. Lo dejaremos como un delta porque si se fijan, T3 menos T2 es exactamente lo opuesto que T2 menos T3. Y aquí ya tenemos NC sub B y NC sub B. Es decir, que esto se nos va a cancelar con esto. Nos queda buscar ahora entonces la forma de ver cómo cancelamos esto de aquí con esto que nos queda aquí. Ah, por cierto, aquí el P2 lo multipliqué dentro del paréntesis, de modo que nos quedará P2 por B3 más P2 por B2. Ahora bien, sabiendo que según la función de estado de los gases, P por B es igual a nRT y que P2 es igual a P3 porque este fue un proceso isobárico, procedemos a reescribir entonces la expresión de la variación de la energía de la siguiente manera. Fíjense esto. Aquí tenemos NR por T3, esto va a ser equivalente entonces a P3 por B3. Si tenemos aquí NR por T2, esto va a ser equivalente entonces a P2 por B2. ¿Qué tenemos aquí? P3 por B3, que es igual a menos P2 por B3, porque P2 es igual a P3. Esto sería como decir que P3 por B3 menos P3 por B3. Este se nos cancela con este. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Este de aquí se me cancela con este de aquí. Aquí lo tenemos. P2 por el volumen del punto muerto superior negativo y este positivo se nos cancelan. Y al sacar el factor común del que les estaba hablando, N por C sub B, nos va a quedar T2 menos T3 más T3 menos T2. Este negativo y este positivo, este negativo y este positivo. De modo que esto de aquí nos da 0 y esto de aquí nos da 0. Así que verídicamente demostramos que el delta de energía del ciclo es equivalente a 0. En cuanto a la entalpía total del ciclo, sucede lo mismo. Sabemos que la entalpía es una función de estado, es decir, que debe dar 0.
La entalpía total va a ser la sumatoria de la entalpía de cada uno de los procesos. Es decir, el 0,1, el 12, 23, 34, 41 y el del 10. Esta se cancela con la de esta porque esta viene para acá y si esta viene para acá tiene el mismo valor pero con signo opuesto, es decir, que se cancelan. Colocaremos entonces cada una. Las del 12, que es n por su delta t c sub b más r. La del 23, que es diferente, que es n por c sub p por el delta t. Vamos ahora con la del 34, que sería n por delta t por c sub b más r, y la del 41, n por delta t por c sub b más r. Sacaremos factor común n c sub b más r de las que no son del proceso isobárico, entonces nos quedaría n c sub b más r por t2 menos t1 más t4 menos t3 más t1 menos t4, y dejamos aquí del otro lado la del proceso isobárico, que sería n c sub p. Si se dan cuenta, no podemos sacar factor común nada que los incluya todos, porque esto es c sub p y esta tiene c sub b. Ahora, sabiendo nuevamente que C sub P menos C sub B es igual a R, reescribamos C sub P como R más C sub B. Es decir, que este C sub P lo vamos a cambiar por esta suma de estos dos términos. Nos va a quedar entonces que esto que tenemos aquí más N C sub B más R por este delta de temperatura. Ahora tenemos N C sub B más R, N C sub B más R, sacamos factor común N C sub B más R de todos los términos y nos va a dar finalmente la sumatoria de todas las temperaturas. Vemos nuevamente que por cada positivo tenemos su negativo correspondiente. Eso quiere decir que todas estas temperaturas se nos cancelan, nos va a dar igual a 0, y el delta de entalpía también es igual a 0. Vamos ahora con el trabajo y el calor totales del ciclo. El trabajo y el calor no son funciones de estado, es decir, que aquí no debemos demostrar que esto va a 0, sino que simplemente vamos a expresar los valores que deberían dar. Empezamos con el trabajo. Sabemos que el trabajo total va a ser la sumatoria del trabajo de cada uno de los procesos. Nuevamente, el trabajo del proceso 0,1 se nos cancela con el del proceso 10. Así que nos quedan estos cuatro procesos. Además, también sabemos que el del proceso de 4 a 1, como es isocórico, no hay variación en el volumen, va a ser igual a 0. Es decir, que únicamente vamos a tener el trabajo del proceso 12, que es este, ns sub b, t2 menos t1, el isobárico del proceso 23, que va a ser menos p por su respectivo delta b, y el del 34, el último adiabático, que va a ser ns sub b por su delta t. Sacamos factor común ns sub b para agrupar estos dos términos en uno solo, de modo que el trabajo final, el neto de todo el ciclo, va a ser equivalente a ns sub b por t2 menos t1 más t4 menos t3, menos p sub 2 por b sub 3 menos b sub 2, que sería b sub 2 es igual al volumen del punto muerto superior. En cuanto al calor neto, procedemos a hacerlo así, lo mismo. El calor neto va a ser igual a la sumatoria del calor de cada uno de los procesos. El del 0,1 se nos va con el del 10. Sabemos que en los procesos adiabáticos no hay calor, de modo que los únicos que van a aportar va a ser el isobárico del 2 al 3 y el isocórico del 4 al 1. El isobárico está definido como Nc sub P por T3 menos T2 y el isocórico como Nc sub V por T1 menos T4. Lo único que podemos sacar factor común de aquí sería N, de modo que el valor total de Q va a ser igual a N, que multiplica C sub B por su delta T, T1 menos T4, más C sub P por su otro delta T, T3 menos T2. Ahora, finalmente, vamos a lo que sería el cálculo de la entropía total del ciclo. La entropía, sabemos que también es una función de estado, pero a diferencia de las otras, esta requiere de unas operaciones un poco más largas. A ver, veamos qué debemos hacer aquí para demostrar que esto es igual a 0. Sabemos que el delta de entropía va a ser igual a la sumatoria de cada una de las entropías de los ciclos, ¿no? Entonces vamos a escribirlo aquí abajo. Escribimos la del 0,1, no escribimos la del 12 porque sabemos que como es adiabático es 0. Escribimos la del 23, aquí tenemos. La del 34 no la escribimos porque sabemos que es 0, escribimos la del 41 y la del 10. La del 0,1 se nos va con la del 10. Por propiedades del logaritmo neperiano, sabemos que si invertimos este argumento nos va a dar igual a este, solo que este va a tener entonces, este factor aquí nos va a quedar entonces con signo negativo, entonces este se nos cancela con este. De modo que únicamente nos van a quedar estos dos del medio. Vamos a decir que la entropía total del ciclo va a ser Nc sub P por el logaritmo neperiano de T3 sobre T2 más Nc sub B por el logaritmo neperiano de T1 sobre T4.
A simple vista, esta expresión de aquí no nos dice nada de que esto se nos va a cancelar con esto para que esto nos dé 0. Pero nos acordamos entonces que se cumplen estas cuatro igualdades que tenemos aquí a continuación. Esta es del proceso isobárico, presión constante, ¿verdad? Que dijimos que T3 sobre T2 es igual a B3 sobre B2. Esta es del proceso isocórico, con volumen constante, donde dijimos que T1 sobre T4 es igual a P1 sobre P4. Y estas son de ambos procesos adiabáticos. P3 por B3 a la gamma es igual a P4 por B4 a la gamma. P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma. Ok, sabiendo que se cumplen estas cuatro igualdades, que tenemos esto aquí en este argumento y esto aquí en este argumento, procedemos entonces a realizar las siguientes operaciones. ¿Bien? Ok, entonces ahora lo que procedemos a hacer va a ser dividir esto entre esto. Fíjense, vamos a pasar esta parte de aquí dividiendo esto y esta parte de aquí dividiendo esto. ¿Para qué? Ok, pasaremos lo que está relacionado con el 2 abajo de lo que está relacionado con el 3, porque sabemos que ya tenemos una relación que tiene 3 arriba y 2 abajo. Y pasaremos lo que tiene 1 abajo de lo que tiene el 4, porque sabemos que tenemos algo relacionado con 1 y 4. Así que nos va a quedar lo siguiente que tenemos aquí. P3 por B3 a la gamma sobre P2 por B2 a la gamma va a ser igual a P4 por B4 a la gamma sobre P1 por B1 a la gamma. Vamos a reordenar esto de modo que los volúmenes nos queden a la gamma todo. P3 sobre P2 por B3 sobre B2, todo esto a la gamma, lo mismo del otro lado. Y fíjense esto ahora. P3 sobre P2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque P3 y P2 son lo mismo porque estos son los dos puntos del proceso isobárico. Y B4 sobre B1 es igual a 1 también, porque B4 y B1 son los dos puntos del proceso isocórico. Entonces, esto se nos cancela, esto se nos cancela. Nos va a quedar finalmente que B3 sobre B2 a la gamma es igual a P4 sobre P1. ¿Qué tenemos aquí? Los tenemos en temperaturas. Ok, no está en problema porque fíjense que B3 sobre B2 es equivalente a T3 sobre T2, que es lo que tenemos aquí. Y P4 sobre P1 es el inverso de T1 sobre T4, que es lo que tenemos aquí. Así que hemos llegado a la relación que queríamos. T3 sobre T2 a la gamma es igual a T4 sobre T1. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el inverso de este aquí y seguir con el procedimiento. Ok, una vez encontrada esta relación, procedemos a sustituir en la expresión de la entropía. Fíjense. La entropía tenemos que es NC sub P por el logaritmo neperiano de T3 sobre T2, que es lo primero, más el NC sub B por el logaritmo neperiano de T1 sobre T4. Esto era lo primero que teníamos, que no sabíamos cómo se nos iba a cancelar. Ahora, vamos a invertir este argumento de modo que nos quede negativo y tengamos T4 sobre T1, que es la relación que tenemos aquí. Eso nos va a quedar NC sub P por el logaritmo neperiano de T3 sobre T2, menos NC sub B, menos porque invertimos esto del logaritmo neperiano de T4 sobre T1. Ok, T4 sobre T1 es esto. Así que vamos a proceder a introducir esto aquí. Lo hicimos aquí. Bien, esto mantiene igual porque no vamos a hacer más nada, pero ahora, por propiedades de los logaritmos neperianos, sabemos que si el argumento está elevado a alguna potencia, esta potencia puede salir del logaritmo a multiplicar toda la expresión. Entonces, esto se mantiene igual y nos va a quedar menos gamma por NC sub B por el logaritmo neperiano de T3 sobre T2. Ya está. Algo parecido, solo que aquí tenemos C sub P y aquí tenemos C sub B, pero si nos recordamos que es gamma, bueno, gamma es C sub P sobre C sub B, de modo que C sub B se nos va con C sub B, ¿y qué nos queda? Nos queda NC sub P por el logaritmo neperiano de T3 sobre T2, menos lo mismo, NC sub P por el logaritmo neperiano de T3 sobre T2. Esto se nos cancela con esto, y finalmente logramos llegar a que el delta S, la entropía de todo el ciclo, es igual a 0. Lo último que calcularemos para terminar el análisis del ciclo de Diésel es la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo sabemos que está definida por la expresión que dice que E es igual al valor absoluto de W sobre el calor, ¿verdad? Pero este no es cualquier calor, sino que es el calor suministrado. El calor suministrado es el correspondiente al calor de la combustión, que es el del proceso de 2 hasta 3. Entonces, el valor del trabajo ya lo sabemos, porque lo calculamos hace unas diapositivas atrás. Así que lo tenemos aquí, valor absoluto de eso. Y el calor, bueno, va a ser el del proceso isobárico, que es esto. Entonces, la eficiencia va a ser equivalente a
el valor absoluto de n por C sub B por T2 menos T1 más T4 menos T3, menos P2 por V3 menos el volumen del punto muerto superior, todo eso sobre n por C sub P por T3 menos T2. Y con esto hemos finalizado el análisis del ciclo de Diesel. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.